Podríamos utilizar, por ejemplo, un grafo para modelar una red social donde cada persona fuera un nodo dentro de la red. A partir de aquí realizamos vinculaciones entre cada persona. Una persona podría estar vinculada a otra persona, que a su vez podría estar vinculada a otras personas más, donde podríamos tener bucles cíclicos de conexiones. Incluso podemos pensar en otros ejemplos como en vuelos, distancia entre ciudades. Incluso podemos representar el modelo de una intranet con Ethernet dentro de una empresa privada o pública. Un sencillo ejemplo de subgrafo sería si tenemos nuestro grafo G. Entonces, un subgrafo H es un subgrafo generador de G si es un subgrafo de G tal que el vértice de H sea igual al vértice de G. Realizamos un subgrafo tal que contenga los vértices 3, 2, 4 y 5. Por simple lógica podemos descartar este como un subgrafo generador de G, ya que no posee los mismos vértices. Notamos que hay una ausencia del vértice 1, por lo cual no es un subgrafo de G. Realizamos otro pequeño subgrafo tal que vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Por el mismo concepto que aplicamos anteriormente, notamos que este sí es un subgrafo generador de G, ya que posee los mismos vértices que posee nuestro grafo G. Unos pequeños ejemplos de los tipos de grafos son: tenemos el grafo simple, que es aquel que acepta una sola arista entre cada par de vértices, como lo observamos acá en nuestro pequeño ejemplo. También tenemos el multigrafo, que es aquel que acepta más de una arista entre cada par de vértices. Aquí podemos ver que el par de vértices 1 y 2 están conectados por dos aristas. Tenemos también el pseudografo, que es aquel que acepta bucles, es decir, que un vértice se relaciona consigo mismo. También dos vértices pueden estar conectados por más de una arista, como también lo podemos observar. Tenemos el grafo dirigido, que tiene el mismo concepto que el grafo simple, es decir, que entre cada par de vértices hay una arista que los une, pero con la diferencia que la arista tiene una dirección, es decir, 11 está relacionado con 2, 11 está relacionado con 9, 8 está relacionado con 9, 3 está relacionado con 10, 5 está relacionado con 11, 7 está relacionado con 11 y 7 está relacionado con 8. Por último, tenemos el multigrafo dirigido. Es aquel que acepta más de una arista entre cada par de vértices, con la diferencia que también tiene una dirección. Por lo tanto, está relacionado con B y B está relacionado con... Bueno, una representación sencilla de los grafos. Si tenemos un grafo no dirigido, tenemos nuestro conjunto B de vértices y nuestro conjunto E de pares no ordenados. Entonces damos los pares que lo forman, decimos B1, 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 B2, B1, B5, B2, B3, B2, B4, B2, B5, B3, B4 y B4, B5. Y como decimos que son pares no ordenados, da igual que digamos primero el vértice 1 y luego el vértice 2, a primero el vértice 2 y luego el vértice 1. Acompañando también a esta representación de pares, podemos ver la representación gráfica de nuestro grafo. Y como lo habíamos dicho en los ejemplos anteriores de los tipos de grafos, decimos que un grafo de pares no ordenados se representa mediante aristas, pero estas son líneas sin sentido, no tienen ningún sentido. Y también, como dijimos anteriormente, el conjunto de vértices, o también llamado nodos, se representa por medio de puntos. Y en el otro caso, que tengamos un grafo dirigido, es parecido al ejemplo anterior. También se pueden representar en nuestros elementos de pared ordenados,
Y la representación gráfica, en cambio, sería, ya no son ya no son aristas sin sentido, sino esta vez ellas poseen sentido. Es decir, si yo tengo el par ordenado que va desde B1 hasta B2, y no es lo mismo decir que va desde B2 a B1, ya que en esto sí importa el orden. Entonces trazamos una línea, una flecha mejor dicho, que va desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Otro pequeño detalle también que se ve en nuestra representación gráfica es que acá observamos que tenemos una flecha que va desde V3 hasta V4 y otra que va desde V4 hasta V3. En nuestra representación en pares ordenados significa que tenemos el conjunto de pares desde B4 hasta B3 y desde B3 hasta B4. Con este pequeño ejemplo de grafo no dirigido podemos realizar a su vez ejemplos de cadena cerrada, camino y ciclos. Entonces decimos que una cadena es toda sucesión finita de vértices y aristas. Una cadena en este caso podríamos decir con un ejemplo que cadena va a ser igual a B1, B2, B4, a B3, luego a B2 y luego a B4. Continuando con cadena cerrada, es toda cadena en la que el vértice inicial y final coinciden. Otro pequeño ejemplo que podríamos realizar es cadena cerrada va a ser igual a de B3, B2, B1, B1, B5, B2 y B3 de nuevo. Acá podemos observar que en los vértices inicial y final se repiten, como lo dice la teoría. Un camino es toda cadena en la que no se repiten ni vértices ni aristas. Un pequeño ejemplo, podríamos decir que el camino es igual a de B1 a B2, B4 y luego a B3. Acá claramente observamos que no se repiten ni los vértices ni las aristas, como también lo explica la teoría. Y por último, ciclo. Decimos que es la cadena en la que no se repiten ninguna arista ni vértice, a excepción de inicial y final. Un ejemplo sencillo para culminar, decimos que ciclo es igual a B2, B4, B5 y B2 de nuevo.